Ok, a ver, calculemos o encontremos, dado un X, queremos saber cuáles son los hijos de X. ¿Ya? Nosotros sabemos que si tenemos un árbol binario, vamos a eliminar estos nodos, solamente los datos, por ejemplo, 3, 5, 7, 9, 2, 1, 10. Y acá podemos ponerle un 8. Por ejemplo, si yo quiero preguntar los hijos de 3, ¿qué me debería responder? 5, 7. Si me le pregunto los hijos de 2, ¿qué me debería responder? La lista vacía. Entonces, la operación debería llamarse así, ¿no es cierto? ¿Hijos de quién? De X. ¿Y qué debería generarte como resultado? Una lista de máximo 2 elementos, ¿no es cierto? No debería tener más. ¿Ya? Ok. En la estructura arbolar que hemos diseñado, pues nuestro arbolito es un árbol que está diseñado de manera recursiva, tal que se compone, ¿no es cierto?, de una raíz, de una descendencia izquierda y de una descendencia derecha, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a reducir un poquito esto. Queremos no demasiado. Vamos a meter. ¿Bien? Ok, por un lado, ¿no? Pero por otro lado también sabemos que la estructura arbolar puede estar no vacía. Y se dice que la estructura arbolar está no vacía cuando resulta que en su raíz nosotros tenemos a un dato y cuando resulta que su descendencia izquierda es un árbol y su descendencia derecha pues es un árbol. ¿Ya? Bien, a ver, cuando la estructura arbolar está vacía, pues ¿cuántos hijos tiene este dato X? Pues no tiene ninguno, ¿no es cierto? Porque ni siquiera hay el dato X. Pero si es que la estructura arbolar estuviera no vacía, entonces pues tenemos que ir a averiguar cuáles son los hijos de X. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es buscar X con la finalidad de encontrar sus hijos. ¿En cuántos lugares puede estar X? Puede estar en la raíz, puede estar en la izquierda o puede estar en la derecha. ¿Ya? Entonces iremos a trabajar en ello y le decimos, ¿no es cierto? Si la raíz resulta que es X, el dato que estamos buscando, entonces, ¿cuáles son sus hijos? Sus hijos vendrían a ser, ¿no es cierto? El dato de los hijos vendría a ser la raíz del izquierdo, ¿ya? Ese vendría a ser uno de los hijos que se constituiría en el hijo izquierdo, que vendría a ser este. O vendría a ser, y además vendría a ser la raíz del derecho. Obviamente, en caso de que estos árboles tengan datos, ¿correcto? Eso sería, ¿no? Pero si es que el dato no está acá, en la raíz, entonces, ¿dónde tendríamos que buscar el dato? En la izquierda. Sí, vamos a hacer de manera ordenada. Si es que no, el dato no lo encontramos en la raíz, entonces, ¿dónde lo vamos a buscar? En la izquierda. Por lo tanto, los hijos de X los vamos a ir a encontrar primero, ¿no? Intentaremos encontrar, fíjense, a los hijos de X. Los hijos de X vamos a intentarlos encontrar en la descendencia izquierda. Entonces, en la descendencia izquierda, le digo, vamos a ir a buscar, yo voy a ir a buscar los hijos de X, ¿correcto? Ok, tengo dos opciones, ¿no es cierto?, de respuesta acá. Yo puedo tener la lista vacía y eso probablemente puede suceder que sea la lista vacía cuando, uno, no exista dato, el dato X en el árbol, o la otra es que existiendo el dato X en el árbol, pues no tenga descendencias. Ya esa es la otra opción de tener una lista vacía. ¿Ya? Entonces, vamos a preguntar aquí, ¿será que hijos, le digo, es igual, fíjense, a la lista vacía?
Entonces, hay dos posibilidades, habíamos dicho, ¿no? De que esto me devuelva la lista vacía. Y una de esas es esta, ya que no hayamos encontrado en la descendencia izquierda a X. Si no encontramos a X en la descendencia izquierda, tampoco a sus hijos. Entonces, ¿dónde deberíamos intentar buscar, por última opción, a los hijos de X? En la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, si no es así, en la derecha vamos a intentar buscar los hijos de X. ¿Correcto? Y esa sería la respuesta. Ya está. ¿Qué es lo único que acá tenemos que controlar bastante bien? Cuando nosotros le decimos la raíz del izquierdo, la raíz del derecho, tendríamos que asegurarnos que tanto por su lado, ¿no? El izquierdo y el derecho son no vacíos. ¿Correcto? Son estructuras no vacías. Porque si no, si le preguntamos la raíz sin percatarnos de qué tipo de árbol es el izquierdo, pues podemos estar generando una lista que tenga null, null. Y eso no nos interesa a nosotros, pero para nada. ¿De acuerdo? Eso es. Bien, lo implementaremos. ¿Alguna pregunta en este razonamiento? ¿Qué tipo de recorrido estamos haciendo en la estructura arbolar? Para obtener el resultado, un recorrido por profundidad que se asemeja más a un preorden, ¿no? Porque antes de bajar a las descendencias, lo primero que hacemos es revisar la raíz. Entonces nos venimos aquí a la estructura arbolar que tenemos acá. Ya, estas se las voy a ir poniendo en la plataforma y van a ver que ya hay algunas cosas que se ha hecho en el otro grupo. No hay problema, se los voy a poner la pizarra también de razonamiento para que ustedes puedan revisar. ¿Ya? Entonces, este que se compromete a generarme una lista de datos, ¿sí? Que me responda los hijos de un dato X, ¿cierto? Quiero saber los hijos de X. Entonces, mi promesa de respuesta acá, ¿qué son? Es el arreglo de hijos de la estructura arbolar, ¿cierto? Entonces aquí, por defecto, nosotros sabemos que cuando queremos trabajar con estructuras de datos, lo más importante es construir la estructura. ¿Cómo la estoy construyendo? Vacía. ¿Ya? Entonces, ahora razonamos. Si la estructura arbolar está vacía, entonces hacemos eso. Caso contrario, vamos a proceder de esta manera. Bueno, en este caso, fíjense, si la estructura arbolar está vacía, hacemos nada, porque mi arreglo respuesta debería ser la lista vacía, y aquí ya hijos es una lista vacía. Pero ¿qué pasa si es que está no vacía? ¿Qué tenemos que averiguar? Bueno, nosotros tendríamos que averiguar cómo es la raíz respecto al X que estamos tratando de encontrar, ¿cierto? Si es igual, entonces quiere decir que nosotros ya encontramos el dato. Lo que nos piden a nosotros es añadir al hijo de la izquierdo si es que tuviera, ¿cierto? Entonces aquí vamos a preguntar. Si la raíz es igual a X, vamos a preguntar, ¿será que la izquierda, le digo, es una estructura no vacía? Le pregunto. Si la izquierda es una estructura no vacía, eso significa que nosotros tenemos hijo izquierdo. Ya la raíz tiene hijo izquierdo. Por lo tanto, ese hijo izquierdo debería insertarse en la lista de hijos, ¿cierto? Este viene a ser el primer hijo de este dato X que vive en la raíz, por un lado. Pero el otro hijo que puede tener este es en la derecha, siempre y cuando la derecha sea una estructura arbolar no vacía. ¿Ya? Si la derecha es una estructura arbolar no vacía, entonces le vamos a insertar en mi lista respuesta, fíjense, al segundo hijo que tiene esta raíz. ¿Ya? Y el segundo hijo, ¿dónde vive? En la raíz de la descendencia derecha. Pero si es que no estuviera, si digamos la izquierda y la derecha fueran vacías, entonces la lista no inserta nada, ¿correcto? Mi lista resultante sería la lista vacía. Pero ¿qué pasa si la raíz no es igual al dato que estoy buscando, que es X? Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscar la lista de hijos? Ahí no, esto no se llama lista, ¿no? Que se llama hijos. En hijos voy a ir a insertar a su primer hijo, y en hijos voy a insertar a su hijo derecho.
Ya, pero si es que el dato no estuviera en la raíz, entonces, ¿dónde tengo que ir a buscar los hijos de X? En la izquierda, ¿cierto? Al terminar esa búsqueda, fíjense, hijos puede estar con una estructura vacía. La única vez que eso se da es que una de dos, o yo no haya encontrado el dato, o que habiéndolo encontrado, tanto su descendencia izquierda como su descendencia derecha sean vacíos, eso significa que no se ha registrado ningún hijo directo, ¿ya? Pero por cualquiera de los casos, pues yo voy a intentar buscar en lo que me queda del árbol, ¿ya? Y en la descendencia derecha voy a buscar los hijos de X. Listo, ya estamos, ¿no? Ya está sin errores, se supondría que está funcionando. Esta parte de aquí no es interesante, ¿no es cierto? Si la estructura arbolar está vacía, hacemos nada. Entonces, ¿cuándo hacemos algo? Cuando está no vacía. Entonces, acá le vamos a cambiar la pregunta y le voy a decir, si la estructura arbolar es no vacía, entonces hacemos eso. ¿Listo? Acabamos de encontrar los hijos de X. Para ello, ¿qué es lo primero que hemos hecho? Encontrar X. Y si encontramos X, le añadimos sus hijos. Siempre controlando que esos hijos existan, ¿no ven? No puedo añadirle a mi lista de hijos null, eso no es interesante, ¿ya? Ok, compilamos y este sigue compilando sin error. ¿Alguna pregunta respecto al razonamiento? Ok, como no dice nada, yo voy a seguir haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de una estructura arbolar, por ejemplo, si nosotros tenemos esta, 2, 3, así, ¿no? 7, 10, aquí tenemos el 4, el 5, el 8, por acá tenemos el 6, y así, ¿no? Cualquier estructura arbolar binaria. Nosotros podemos encontrar ramas aquí, ¿ya? Y lo que vamos a tratar, lo que vamos a hacer hoy día es encontrar la rama más corta. Queremos encontrar la rama más corta, la primera rama más corta del árbol. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense, en este arbolito que tenemos acá, ¿cuántas ramas tenemos? Tenemos una, esta, dos, tres o cuatro. ¿Ya? ¿Y cuál sería la rama más corta acá? Tendría que ser esta. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la rama más corta de la estructura arbolar. Entonces, ¿qué me deberías devolver? Una lista. La rama más corta, en este caso sería 1, 2, 10. Esa es la rama más corta. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a encontrar los elementos de la rama más corta. Bien, analizaremos. ¿Cómo vamos a hacer este proceso? Siempre, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que la estructura arbolar está en uno de dos estados, que esté vacía, que esté no vacía. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a llamarle a este problema? Queremos saber la rama corta del árbol. ¿Y esto qué se compromete a generarme? Una lista como respuesta. ¿Ya? Ok. ¿Qué otra opción tenemos de que sea el árbol? Es que esté en un estado no vacío. ¿Ya? Cuando el árbol está vacío, cuando la raíz del árbol, la izquierda del árbol y la derecha del árbol no existen. Cuando está no vacía, cuando resulta que en la raíz tenemos un dato, resulta que en la izquierda tenemos un árbol, en la derecha tenemos un árbol. Bueno, si es que la estructura arbolar está vacía, pues no hay rama, ¿cierto? Ni rama hay. Entonces, la rama más corta sería esta, que equivale a la lista vacía. ¿Ya? Pero si es que estuviera no vacía, nosotros sabemos que este elemento, fíjense, el elemento de la raíz, forma parte de la rama, ¿correcto? Entonces, en este caso, fíjense, este elemento de la raíz en la estructura arbolar resulta que se va a añadir
si yo le preguntara, por ejemplo, a la descendencia izquierda, ¿cuál es la rama más corta? ¿Qué me tendría que devolver? 2,10. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo le pregunto a la rama derecha o a la descendencia derecha, ¿cuál es la rama más corta? La primera rama más corta tendría que entregarme 3, 4, 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, como a mí me están pidiendo la rama más corta, la primera rama más corta, entonces yo tendría que ver el tamaño de esta rama, que es 2,10, que es de 2, ¿cierto? Su tamaño, y el tamaño de esta rama, que en este caso es 3. Entonces, ¿cuál me conviene agarrar? Esta rama, ¿cierto? Esta rama. Y a esta rama yo le tengo que añadir, fíjense, este 1 al principio de la rama y esa es mi respuesta. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Sí, Ok. está claro. Entonces escribiremos eso, ¿ya? Le digo, lo que yo voy a ir a encontrar, fíjense, es la rama más corta de la izquierda, ¿ya? ¿Y a dónde voy a ir a buscar? En la izquierda, fíjense, voy a ir a encontrar la rama más corta, ¿correcto? Pero por otro lado, ¿qué tengo que ir a buscar? Tengo que ir a buscar la rama derecha, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es buscar en la derecha la rama más corta también. Correcto, cada una de estas dos descendencias me va a decir su resultado correcto. Bueno, ¿de qué va a depender cuál es la rama más corta de este árbol? Va a depender de qué rama me entrega cada una de sus descendencias y cuál es la más corta. Entonces vamos a preguntar aquí. ¿Será, le digo, que la rama izquierda, ¿ya? El tamaño de la rama izquierda es más grande que el tamaño de la rama derecha? Le pregunto, ¿cierto? Como me están diciendo la primera, entonces esto no puede ser mayor o igual, esto tiene que ser estrictamente mayor. ¿Ya? Si es que es así, entonces la rama, fíjense, la rama más corta de este árbol va a ser equivalente a agarrar la raíz, ¿ya? Y añadirle, fíjense, por delante a la rama derecha. ¿Correcto? Si me dice que sí. Entonces, si me dice que sí, se pregunta, entonces la rama de este árbol más corta va a ser a la raíz, le añado al principio, de la rama hacia la derecha. Pero si me dice que no, entonces la rama de este árbol más corta va a ser a la raíz, añadido hacia el principio de la rama de la izquierda. ¿Cierto? Eso básicamente vamos a hacer. ¿Ya está? Listo. Problema resuelto. ¿Qué tipo de recorrido estamos haciendo aquí? Por profundidad. Y este sería más o menos equivalente a un posorden. Primero voy a la izquierda, luego voy a la derecha y luego recién miro la raíz. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que hemos hecho. ¿Sí? Bien. Nos venimos acá y le digo, queremos encontrar la rama más corta de la estructura arbolar. Y esto que me va a generar nuevamente una lista, ¿cierto? Entonces, la rama corta de la estructura arbolar. Dice, promesa de respuesta es la rama, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacerte? Devolverte la famosa rama, ¿ya? Bueno, para ello nosotros vamos a definir que la rama inicialmente va a ser una nuevecita lista de simple enlace que se compromete a tener cosas de clase P vacía. Entonces preguntamos, si la estructura arbolar es vacía, pues no hay rama, ¿cierto? O en realidad la rama es la lista vacía. Entonces hacemos nada porque mi rama ya está vacía, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no está vacía la estructura arbolar? Entonces yo tengo que ir a conseguir la rama izquierda, producto de pedirle a la descendencia izquierda que me vaya a calcular la rama más corta, ¿cierto? Y tengo que ir a calcular la rama derecha
que va a ser el resultado de ir a conseguir la rama más corta en la derecha. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, pues preguntamos, yo le digo, ¿será que la rama izquierda? Le preguntamos su longitud, ¿será que de esa es absolutamente mayor a la rama derecha, su longitud? Le pregunto, ¿cierto? Si es que es así, quiere decir que la mejor rama, ¿quién es? La mejor rama es la rama derecha, ¿cierto? Caso contrario, la mejor rama es la rama izquierda. La otra opción, fíjense, podemos agarrar esto y no manejarla. Yo le digo, la rama va a ser la mejor, ¿ya? La menor entre las dos ramas, entre la rama izquierda, ¿ya? Y entre la rama derecha. Entonces, ¿qué me va a devolver la menor? Ahora, si ustedes se ponen a pensar, dices, ya, pero ¿para qué quiero calcular la rama izquierda, la rama derecha? Yo podría agarrar y decirle, bueno, lo que vamos a hacer, fíjense, es agarrar y ponerle esto aquí, ¿ya? Y esto lo reemplazamos por esto, ¿correcto? ¿Se entiende? Entonces, voy a agarrar la mejor rama, la menor rama entre la rama corta de la izquierda y la rama corta de la derecha. Y una vez que tengo eso, yo ya no tengo que preguntar, ¿no ve? Porque aquí yo ya voy a preguntar cuál es la mejor y me va a devolver. Entonces, al final, ¿qué tengo que decirle? Que voy a yo insertar el elemento de la raíz, fíjense, en la 0 posición, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces aquí fíjense, a la mejor rama, si la rama izquierda, la rama derecha era mejor que la rama izquierda, a la rama derecha le aumentamos la raíz y eso iba a ser mi rama respuesta. Pero si no, a la rama izquierda le tenía que aumentar la raíz en la posición 0 y esa iba a ser mi respuesta. Programando, esto es así, ¿cierto? De las dos ramas, fíjense, voy a elegir a la menor. Y esa va a ser mi rama. Pero a esta rama yo le voy a insertar en la posición 0 la raíz. Y listo, ya está. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer este procedimiento que me devuelva una lista, ¿cierto? Que sea el resultado de obtener la menor rama entre dos listas. Fíjense, tanto la izquierda como la derecha, esta es la rama izquierda, ¿sí? Como la derecha, ¿qué me van a responder a la pregunta rama más corta? Me van a responder una lista. ¿Sí? Entonces, mi problema de mesa de respuesta va a ser lo siguiente. Yo te voy a retornar, ¿sí? Te voy a retornar, dependiendo, ¿no es cierto? Si la rama izquierda, y aquí sí, hacemos la pregunta, ¿no? Su longitud es absolutamente mayor a la longitud de la rama derecha, ¿ya? Entonces, ¿quién es la rama resultante? La rama resultante va a ser la rama derecha. Caso contrario, la rama respuesta va a ser la rama izquierda. Ya está hecho. Compilamos, ya no me genera error. ¿Qué es lo que nos gusta un poquito de esta parte, no es cierto? Que estamos pensando, si es verdad, hacemos nada. Entonces, aquí que estamos diciendo que vamos a hacer algo en el caso de que la estructura arbolar esté no vacía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo en el caso de que la estructura arbolar esté no vacía. Listo, acabamos de reducir y eso así se encuentra la rama más corta. ¿Se entendió? Sí, disculpe, una pregunta tengo. Dime. ¿Qué pasaría si las dos fueran iguales? Va a tomar la izquierda. Porque si Lo las mismo en el dos son caso iguales, anterior, ¿no? fíjate, si las dos son iguales, no es verdad que RI, la rama izquierda es más grande que la rama derecha. Entonces, ¿qué me va a responder? La rama izquierda. Eso responde a encontrar la primera rama más corta del árbol. Ah, ya. Y digamos en el otro, en el ejemplo anterior, si hubieran dos repetidos, dos números, encontraría el que estaba más arriba, ¿no? Sí, el que está más a la izquierda y en niveles más bajos.
Gracias. Porque estamos haciendo un recorrido por profundidad y siempre buscamos primero a la izquierda, ¿no ve? Nos inclinamos primero a buscar a la izquierda. Ya, pero si hiciéramos un recorrido por amplitud, te asegurarías que vas a encontrar primero el dato que esté en nivel más bajo. En este caso, como hemos hecho un recorrido por profundidad, va a encontrar el que esté en el nivel más bajo primero en la izquierda. Si es que no hay, entonces va a encontrar el primero que esté en nivel más bajo en la derecha, así. ¿Ya? O el primero que va a encontrar recorriendo por profundidad izquierda a derecha. Ese te va a responder. ¿De acuerdo? Ok, Sí. ese ya compila. A ver, el otro procedimiento. Si quisiéramos saber, dice, a ver, en este árbol, nosotros quisiéramos encontrar la siguiente consulta. Queremos encontrar el número de hojas del árbol. ¿Ya? Entonces, mi promesa, mi pregunta sería, número de hojas. ¿Y qué tendríamos que responder? Un valor entero. No, nuevamente, a ver, acá vamos a hacer un árbol cualquiera. Acá no me conviene, ¿no? Tener repetidos para poderlos identificar de manera única. Por ejemplo, si a este árbol le preguntamos cuántas hojas tiene, que debería decirme 3, ¿no es cierto? Entonces siempre ya analizar el caso en el que la estructura está vacía. ¿Y cuando está vacía? Cuando tiene esta forma, ¿no ve? Tanto la raíz, la izquierda y la derecha no existen. ¿Y cuál es la otra opción? Que la estructura esté no vacía. ¿Y cuándo se da eso? Cuando tiene esta formita, ¿no? En la cabeza nuestra. Tiene raíz, ¿ya? Tiene la izquierda y tiene la derecha. ¿Ya? En el caso de que la estructura estuviera vacía, pues es facilito. ¿Cuántas hojas tiene? 0, ¿no ve? Ni datos tiene. No tiene hojas. Pero en el caso de que estuviera no vacía, entonces, ¿qué raíces nos interesa contar? Nos interesa contar las raíces que tienen esta forma. Fíjense, que en su descendencia izquierda no tenemos datos y en su descendencia derecha no tenemos datos. ¿Eso qué significa? Que esta raíz, además de ser raíz de ese árbol, es también una raíz hoja. Ya, si es que es una raíz hoja, entonces esto va a contar como 1. ¿Correcto? ¿Cuántas hojas hay en este árbol? 1. Entonces preguntamos, ¿será que la raíz, fíjense, es hoja? Te pregunto. ¿Ya? ¿Será que es un nodo hoja? Si me dice que sí, entonces la cantidad de raíz o de hojas que tiene esta estructura arbolar categóricamente es 1. ¿Ya? Pero si me dice que no, como este es el caso, entonces si me dice que no, entonces es sencillo. La cantidad de hojas que tiene este árbol, fíjense, va a ser a la cantidad de hojas que tenga a la izquierda. ¿Y esto qué me debería responder? 2, ¿no es cierto? Si hace bien su trabajo. Más, le digo, la cantidad de hojas que tiene la descendencia derecha. Si es que este árbol hace bien su trabajo, ¿qué debería devolverme? 1. Yo agarro 2 más 1 y el resultado de la cantidad de hojas que tiene este árbol es 3. Facilito. Entonces agarramos y le digo, muy bien, la cantidad de hojas entonces que tiene esta estructura arbolar, cuya raíz no es un nodo hoja, va a ser equivalente al número de hojas, fíjense, al número de hojas que se tiene en izquierda, más el número de hojas que se tiene en derecha. ¿Ya? Eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de recorrido hemos hecho? ¿Qué recorrido estamos haciendo en la estructura arbolar?
no por profundidad. La amplitud siempre va a utilizar una cola, ¿ya? Esto es por profundidad y parece ser un preorden, porque antes de bajar vamos a ver cómo es la raíz, ¿cierto? Ok, nos venimos aquí y le decimos qué es lo que queríamos saber. Dice, nosotros queríamos saber el número de hojas que tiene esta estructura arbolar. ¿Correcto? Mi promesa de respuesta es el número de hojas. Vamos a retornar el número de hojas. Bien, ¿qué tenemos que preguntar? Si la estructura arbolar es vacía, ¿cierto? Si es vacía, pues ya sabemos exactamente cuántas hojas tiene. La cantidad de hojas que tiene esta estructura arbolar vacía, pues es 0. Pero si está no vacía, tenemos que ir a averiguar el estado de la raíz, ¿cierto? Si el estado de la raíz es 0, recuerdan que esto hicimos cuando hicimos árbol binario de búsqueda. El estado de la raíz podía estar en 4 posibles estados una raíz, ¿no es cierto? Ser hoja cuando era 0, tener solamente descendencia izquierda era 1, tener solamente descendencia derecha era 2, y tener las dos descendencias no vacías, eso era 3. Entonces, el ser una hoja sería que esté en estado 0. En este caso, entonces, el número de hojas que tiene este nodo, bueno, básicamente, o este árbol, básicamente es 1, porque el único dato que tiene es la raíz y a su vez también es un nodo hoja. Caso contrario, si es que no fuera así, entonces el número de hojas que tiene esta estructura arbolar va a ser equivalente a la suma del número de hojas que tiene su descendencia izquierda con el número de hojas que tiene su descendencia derecha. ¿Listo? Correcto, compilamos y no nos genera error. Ya este procedimiento estado de la raíz es equivalente al procedimiento que ya habíamos hecho para un árbol binario de búsqueda, ¿no? Cuando decimos que está en estado 0, cuando sus dos descendencias son vacías. Cuando decimos que está en estado 1 o 2, cuando solo una está vacía. Y cuando decimos que está en 3, cuando las dos descendencias están no vacías. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de recorrido estamos haciendo? Por profundidad. Fíjense, vemos primero la raíz y luego si es que no cumple algo con la raíz, entonces recién vamos a la izquierda y a la derecha. Parecería un preorden. ¿Ya? Siguiente tarea. A ver, queremos obtener los datos. Y en este caso, a ver, queremos obtener los datos de los nodos que no son hojas, ¿ya? Que no son hojas. ¿Esto qué significa? Esto sería equivalente a decir obtener datos de los nudos, ¿cierto? Del árbol o de los nodos internos. ¿Ya? A eso sería equivalente. Entonces vamos a crecer un poquito acá. Y nuestro problema que se va a llamar obtener no hojas, ¿no? Vamos a decirle nudos, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa son los datos de esos nudos, ¿no? ¿Qué vamos a responderte? Una lista. ¿Qué sucede cuando la estructura está vacía? La estructura está vacía cuando fisonómicamente tiene esta forma, ¿no es cierto? Su izquierda, su raíz y su derecha no existen. En el caso particular de este árbol vacío, si yo le quiero pedir cuáles son los datos que están en sus nudos, ¿qué me debería responder? La lista vacía. Nos construiremos un arbolito para entender qué es lo que estamos haciendo, un árbol cualquiera, ¿no? Que tenga datos por donde sea. 2, por ejemplo. Acá podemos calar un 10.
Y si este árbol, por ejemplo, yo le pregunto cuáles son los nudos, los datos de los nudos, ¿qué me debería responder? Él me debería responder 1, 5, 7, 8. Tengo dos 8, ¿no? Este le vamos a poner como 18 para que no haya confusión. Entonces el siguiente dato que debería ser el 18 y el 9, ¿correcto? Esos son los datos que viven en los nudos de este árbol, ¿cierto? Y este son nudos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos entendido qué es lo que queremos hacer, bueno, vamos a ir a razonar qué tendríamos que hacer en el caso de que la estructura arbolar esté no vacía. ¿Eso qué significa? Licenciado, ¿eso sería preorden? Es un preorden, sí. Es por profundidad y preorden. Sí. Como me están pidiendo solamente los datos de los nudos y no me están diciendo cómo quieren que los recojan, entonces esto es correcto y estoy haciendo un recorrido en profundidad, ¿cierto? Primero siempre por la rama más a la izquierda y luego así, ¿no? Barriendo por profundidad y así. ¿Ya? Profundo primero y luego de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, en este caso, a ver, ¿quiénes no deberían estar en mi lista resultante? Los que no deberían estar en mi lista resultante son los nodos hoja, ¿cierto? Entonces me fijo. Si es que este nodo, fíjense, si es que esta raíz está en este estado, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos responderte la lista vacía. ¿Por qué? Porque en un árbol que tiene solamente un dato y ese dato vive en la raíz, resulta que esta raíz, además de ser obviamente la raíz, es un nodo hoja. Por lo tanto, este no puede pertenecer al conjunto respuesta, ¿cierto? No es un nodo interno o nudo, ¿ya? Pero en otro caso, fíjense, si es que no fuera así, si es que no fuera un nodo hoja, entonces básicamente este dato, esta raíz, tendría que estar en la lista respuesta, ¿cierto? Entonces yo tendría que añadirle a mi raíz a la lista respuesta. Pero a esta lista respuesta yo tendría que irle a unir todos los nodos hoja que haya, o los nudos que hay aquí. Entonces, fíjense, ¿qué es lo primero que he hecho? He puesto este 1 acá, o sea, lo he añadido, ¿ya? Y luego he ido a agarrar y a la izquierda le he ido a preguntar, dame todos tus datos que están en los nudos. Y este que me debería responder, 5, 7, 8, ¿cierto? Esos son los datos que están en los nudos. Eso, fíjense, lo voy a unir aquí, a mi anterior lista. Entonces le voy a unir con todo lo que me responda mi izquierda. Voy a ir a obtener los nudos. ¿Dónde voy a ir a obtener? En izquierda. Ya, a la izquierda le voy a pedir que me dé todos sus nudos. Me ha dado 5, 7, 8. Eso lo vamos a unir a lo que ya habíamos puesto a la lista. Y a mi derecha, fíjense, le voy a ir a pedir que me diga todos sus datos que están en los nodos nudos. Y este sí es que me responde bien, que me debería responder 18 y 9. Fíjense, esto lo voy a ir a añadir a lo que ya teníamos aquí. Ya teníamos eso. Esto más lo añadimos y listo. Esa es la respuesta. Entonces, unión, le digo, lo que yo vaya a obtener nudos, ¿en dónde? En la derecha. Listo. ¿De acuerdo? Cuando nomás no añadimos una raíz al resultado, cuando esta raíz es una hoja, ya ahí no me interesa, ¿cierto? Entonces pasamos a escribir. Dice, ¿qué queremos? Dice, queremos obtener la lista de todos los datos que viven en nodos nudo, ¿no ven? Entonces queremos obtener todos los nudos de esta estructura arbolar. Por definición, ¿a qué le hemos llamado un nodo nudo? Aquel que tiene por lo menos una descendencia. ¿Ya? Todos los hojas no son nudos. Entonces, mi promesa de respuesta es esta lista, que son los nudos de la lista. Ya los nudos o nodos internos también, así los habíamos definido.
Ya los nudos, ¿qué va a hacer? Va a ser una nuevecita lista de simple enlace que se compromete a tener cosas de clase T vacía. Entonces, empezamos, ¿no? Decimos, si la estructura arbolar está vacía, pues hacemos esta cosa. Caso contrario, hacemos esta otra cosa. Si la estructura arbolar está vacía, mi promesa de respuesta es la lista vacía, pero fíjense, ya nudo sí está vacía, ¿cierto? Pero cuando está no vacía, pues yo quiero ir a averiguar cómo es el estado de la raíz, ¿cierto? El estado de la raíz. Y en este caso, fíjense, ¿qué me interesa? Que sea diferente de cero. Porque si es que es un nodo raíz, o hacemos así, fíjense, le vamos a poner nuevamente. Y así es una raíz, hacemos esto. Caso contrario, hacemos esta otra cosa. Pero si es una raíz hoja, entonces, ¿qué hacemos? Nada. Mi lista nudos tiene que ser vacía. ¿Cierto? Aquí decía eso. Mi lista nudos tiene que ser vacía. Entonces, en este caso, ya al entrar a este if then else, nudos, ¿qué cosa ya es? Es una lista vacía. Entonces, no le hago nada a la lista. Pero, ¿qué pasa si es que no es un hoja? ¿Ya? Si la raíz de este árbol que es no vacío no es un nodo hoja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, dice, es añadirle esta raíz a mi resultado nudos, ¿cierto? Entonces le añado la raíz a nudos. Una vez que le he añadido mi raíz a nudos, entonces a nudos le vamos a pedir insertar todos los datos que nosotros vayamos a recoger, producto de pedirle a mi descendencia izquierda que vayamos a obtener los datos que viven en los nudos de esa descendencia. ¿Cierto? Listo, acabamos de unir. Y por último, le digo, no voy a ir a insertar, fíjense, todos los datos que nosotros vayamos a recoger de la descendencia derecha, resultado de obtener los datos de los nodos no. Listo, y está. ¿Correcto? Esa sería mi respuesta. Mejoramos. Nosotros vamos a hacer nada si la estructura arbolar está vacía. Entonces, ¿cuándo hacemos algo? Cuando la estructura arbolar está no vacía. ¿Cierto? Nosotros vamos a hacer nada cuando el estado de la raíz es cero. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Cuando es distinto de cero. Entonces, aquí le cambiamos y ya está. ¿Cierto? Acabamos de generar algo mejor y ya está. Listo, hecho. Para que esto funcione, fíjense, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos hecho un recorrido estándar por profundidad que se parece a un preorden. La diferencia entre el preorden que hemos hecho la anterior vez y este de nudos es que no recogemos todo lo que encontramos, ¿cierto? Solamente vamos a recoger aquellas raíces que no son hojas. ¿Ya? Eso. ¿De acuerdo? Basta un recorrido muy preorden, ¿no? Ese está muy visible que es un preorden. A ver, queremos saber si es que existe una rama hacia X, ¿de acuerdo? A partir de la raíz. Entonces, queremos obtener la ruta a X. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos este árbol, 2, 1, 8, 9, por aquí 10, por aquí 4, 6, 7, ¿ya? 3. Por ejemplo, si yo quiero obtener la ruta, si quisiéramos saber la ruta a 3, ¿ya? Si quisiéramos saber la ruta 3, ¿qué me debería responder esto? Me debería responder 2, 4, 3. ¿Cierto? Pero si yo le pido, fíjense, la ruta 5, ¿qué me debería responder? ¿Vacío o nulo? Vacía. ¿Sí? Vacía. No hay ruta, ¿no ven? ¿Sí? Entonces aquí fíjense, incluye el dato, ¿no ven? La ruta.
¿Sí? Ok, entonces mi promesa, mi mensaje va a ser, ¿ya? Queremos obtener ruta. Queremos saber cuál es la ruta que me permite llegar a X y qué es lo que nosotros vamos a obtener. Una lista. Siempre, ¿no? Pensar que la estructura, al estar diseñada de manera recursiva, hay que siempre analizar qué procedimiento se hace cuando está vacía y qué procedimiento se hace cuando no está vacía, porque cuando no está vacía nosotros podemos aprovechar esa cualidad recursiva de la estructura. ¿Ya? Ok, entonces aquí le digo, así es, ¿no es cierto? Si mi arbolito estuviera vacío, la raíz, la izquierda y la derecha no existe. Bien, cuando la ruta, ¿cuál sería la ruta a X si mi árbol está vacío? Bueno, la lista vacía, no hay donde perder, ¿no? Pero si es que estuviera no vacía, fíjense, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ir a averiguar, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el dato X, ¿cierto? O caminar hasta encontrar el dato X. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el dato X? Aquí, aquí o aquí, ¿ya? A ver, veremos. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la ruta A2, ¿qué me debería responder? 2. 2, ¿cierto? Esta. ¿Lo ven? Ya está. Entonces, eso vamos a hacer. Fíjense, si la raíz, fíjense, es igual a X, entonces la ruta para llegar a X a partir de esta raíz es simple, ¿no es cierto? Entonces, es así. Es la raíz y listo. Y ahí termino. ¿Ven? No tengo que seguir bajando ni nada. ¿Ya? Pero si fuera no, fíjense, si en el caso de que me digan, no ve, quiero la ruta 3. Entonces, como 3 no es 2, ¿qué es lo que hacemos? A ver, lo primero que tendríamos que ir es averiguar, ¿no es cierto? A la izquierda le voy a preguntar la ruta 3. ¿Y qué me debería responder? Vacío. Vacía. ¿Correcto? Es vacía. Entonces eso vamos a preguntar, ¿ya? Si me dice que la raíz no es el dato que estoy buscando, entonces fíjense, mi ruta va a ser, al principio va a ser el resultado de ir a buscar, fíjense, la ruta a X en la izquierda. ¿Ya? Entonces en la izquierda. Entonces al terminar esta mi búsqueda, mi ruta puede estar en una de dos situaciones, ¿no ve? Puede estar vacía o no vacía. ¿Ya? Entonces aquí le pregunto, si la ruta está vacía, fíjense qué significa que en la descendencia izquierda yo no encontré X, ¿no es cierto? Porque si no, no sería vacía. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar a la derecha. Si yo le digo, en la derecha quiero encontrar la ruta a 3, ¿qué me debería responder? 4, 3. 4, 3. ¿Cierto? Entonces, yo le digo, si la ruta está vacía, fíjense, entonces, ¿dónde yo voy a intentar buscar la ruta? Voy a intentar buscar en la derecha. ¿Ya? Entonces le digo, voy a ir a buscar la ruta a X, ¿en dónde? En la descendencia derecha. ¿Ya? ¿Sí? Si después de haber hecho esto, fíjense, primero voy a la izquierda, luego voy a la derecha. Si después de haber hecho esto, la ruta sigue vacía, ¿cierto? Si la ruta está vacía, entonces no hay nada que hacer, ¿ya? Fíjense, si esta me dice vacía, voy a la derecha, ¿no ve? Y si la derecha me dice vacía, entonces no hay nada que hacer, no hay el dato X. Entonces aquí hacemos nada, ¿correcto? Mi respuesta es la ruta vacía. Pero si la ruta está no vacía, fíjense, al principio vinimos aquí, era vacía. Luego le hemos reemplazado por esta, ¿no es cierto? 4, 3. ¿Qué tenemos que hacer a esta ruta no vacía? Añadirle la raíz. Añadirle la raíz aquí, ¿no es cierto? Entonces a la ruta, fíjense, le vamos a añadir la raíz, pero al principio, ¿cierto? Al inicio. ¿Correcto? Y listo, ya estaría hecho.
¿Sí? Ok, Sí. nos vamos a programar. Queremos saber, dice, la ruta A, ¿no es cierto? Queremos saber la ruta hacia el dato X, si es que hubiera, ¿no? Si es que no hubiera, ¿qué me va a generar como resultado? Me va a generar la lista vacía, ¿cierto? Esta es la ruta. Ok, nos venimos aquí. Por defecto, vamos a decir que la ruta la vamos a construir como una nuevecita lista de simple enlace que se compromete a tener cosas de clase T vacía, ¿no? Pregunta, ¿la estructura arbolar está vacía? Si me dice que sí, entonces la respuesta que era la lista vacía, entonces no tenemos nada que hacer. Pero si me dice que no, pues preguntábamos, ¿no es cierto? Si es que esta raíz ya se considera el final de la ruta. ¿Cuándo se considera esta raíz el final de la ruta? Cuando resulta que esta raíz es X, ¿cierto? Quiere decir que ya hemos terminado de caminar la famosa ruta. ¿Bien? Este es el final de la ruta. Entonces, ¿qué le digo? Vamos a insertar, fíjense, en esta ruta a la raíz de este árbol y no seguimos bajando, ¿cierto? Ahí termina. Pero si es que no, fíjense, si es que el dato no está en la raíz, entonces no me queda otra que ir a buscar. Entonces voy a ir a buscar primero la ruta a la izquierda, ¿cierto? En la izquierda voy a buscar la ruta que me lleve a X. Al terminar esto, tengo dos opciones, que la ruta esté vacía o que esté no vacía. Si la ruta está vacía, quiere decir que no encontró ruta X. ¿Ya? Entonces vamos a intentar encontrar la ruta caminando por la derecha, buscando la ruta a X. Después de haber hecho esa caminata por la derecha, aún así la ruta puede estar vacía. Pero si la ruta está vacía, entonces, ¿qué hacemos? Habíamos dicho que hacemos nada, ¿cierto? Quiere decir que la respuesta es la ruta vacía, no la encontré. Pero si me dice que no, fíjense, si la ruta está no vacía, entonces básicamente en esta ruta tenemos que añadirle el elemento de la raíz, ¿cierto? Le digo la raíz, la vamos a añadir en la posición 0. Listo, ya está. Arreglamos aquí, ¿no es cierto? Si está vacía, hacemos nada. ¿Qué hacemos? Hacemos algo cuando la estructura está no vacía. Si la ruta está vacía, hacemos nada. Entonces, ¿cuándo hacemos algo? Cuando la ruta está no vacía. Entonces, acá preguntamos así, ¿no? La ruta está no vacía, entonces hacemos esto. ¿Y eso? Listo. Hecho. ¿Preguntas? Ingeniera, ¿por qué manda cero? Porque le estoy diciendo que vaya a insertar la raíz en la posición 0. Ah, cierto, sí, tiene razón. ¿Ya? ¿No ve que las listas sabían insertar un dato en la posición post? Sí. Eso estoy usando. ¿Ya? Es insertar estoy usando. Porque si le digo insertar raíz, lo voy a insertar al final, ¿no ve? Sí, al final lo voy a insertar. En este caso quiero insertar al principio. Gracias. Ok. Bien. Bueno, y el último proceso que vamos a hacer hoy día. A ver, es uno que me permite conseguir la altura del árbol. Queremos saber cuál es la altura de un árbol. ¿Ya? La altura de un árbol, entonces yo le pregunto, altura al árbol, no necesito decirle información, esto que me va a generar un valor entero. Recuerden que este concepto de altura se puede aplicar tanto al árbol como a un dato. Puedo pedirle también la altura de un dato o puedo pedirle la altura del árbol. ¿Ya? Entonces vamos a calcular cuál es la altura de un árbol. Recordemos que la altura de un árbol es a cuánta altura puede cuánta altura puede ganarse a partir del nodo raíz. ¿Ya?
Y básicamente, a ver, vamos a decir, si la estructura arbolar estuviera vacía, es más o menos así, ¿no ves? Isonómicamente es así, ¿ya? Y si es que estuviera no vacía, quiere decir que tiene una raíz, tiene una descendencia izquierda que es un árbol, tiene una descendencia derecha que es un árbol, ¿no? En este caso, si es que la estructura arbolar está vacía, entonces no hay altura, ¿no ve? -1 le vamos a decir, ¿correcto? Entonces, fíjense, nos construimos aquí un arbolito para hacer la prueba de lo que entendemos por altura, por definición. 5, 4, 9, 10, 13, 15, 12. Y acá le vamos a poner así. ¿Ya? ¿Cuál es la altura de este árbol? 5. 4. A ver, la altura de este árbol es 4. Porque es la altura que se puede ganar a partir de la raíz. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Sí, está bien. Ok. A ver, cuando el árbol está vacío ya la altura es -1. ¿Cierto? Entonces aquí haremos distinción. A ver, ¿qué pasa si es que mi árbol está en esta situación? Fíjense, ¿qué pasa si la raíz de este árbol es así? ¿Cuál es la altura de ese árbol? 0. 0. ¿Cierto? Eso está fácil. Pero en otro caso, a ver, fíjense, si no fuera la raíz soja, es decir que tiene descendencias, ¿no ve? Entonces, en este caso, fíjense, ¿cómo obtenemos que la altura de este árbol, la altura de este árbol, solamente le estoy diciendo, ¿no? La altura, queremos saber cuál es la altura A, y ¿qué me responde? Me responde 1, 2, 3, 4, ¿no? Me responde 4. Nosotros nos fijamos, esta raíz no es una hoja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a ir a pedir la altura de la izquierda. ¿Qué me debería responder esto? ¿Cuál es su altura? 3. 3, 2. ¿Cierto? Y le voy a ir a preguntar la altura del derecho. ¿Qué me debería responder? 3. Entonces, como yo quiero saber cuál es la mayor altura que alcance el árbol, voy a agarrar el mejor de estos, el mayor. ¿Cierto? Entonces elijo 3 y a este le sumo +1, que es el hecho de haber pisado este enlace. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? A su vez, fíjense, este es su árbol. Cuando vayamos a preguntarle su altura, me va a venir a preguntar la altura de aquí. ¿Este qué me va a decir? 0. ¿Y este qué me va a decir? Este me va a decir 1. Me agarro el mejor de estos dos, +1, eso me da 2. ¿Ya? Entonces, en otro caso, la altura dice que va a ser al máximo entre la altura de la izquierda comparado con la altura de la derecha. Eso más 1. ¿Sí? ¿Quieres que esté bien como para ir a la universidad y así o no? ¿Estás de acuerdo? Yo lo veo bonito, solo está igual como es la universidad. Sí, mira. Listo. Entonces programaremos y decimos, ¿no? Queremos saber la altura del árbol, del árbol, ¿cierto? No le mando mayores datos, entonces mi promesa de respuesta es la altura. Y básicamente sería así, ¿no? Siempre preguntamos, si la estructura arbolar está vacía, hacemos esto. Dice que la altura de este arbolito es -1, ¿ya? Pero si la estructura arbolar está no vacía, entonces resulta que la altura del árbol va a depender, ¿no? Vamos a cortarla acá. Vamos a preguntar, si el estado de la raíz, fíjense, es 0, quiere decir que esta raíz es una hoja.
Entonces le digo, la altura de este árbol va a ser 0. Caso contrario, la altura de este árbol va a ser igual a 1 más el máximo entre la altura del izquierdo, ¿cierto? Y la altura del derecho. ¿Correcto? ¿Ya está? ¿No? Compilamos. ¿Y qué le pasó? Tiene razón. ¿Qué más? Ahora sí. ¿De acuerdo? Ok, se los voy a subir esta pizarra a Moodle, esta implementación que hemos hecho hasta ahorita. Se las voy a subir. Y ahí aquí ya tenemos razonamientos para distintas operaciones que las tienen en su ¿qué se llama? En la implementación del paquete. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, entonces se los... Disculpe, Dime. el segundo parcial va a ser presencial, ¿no? Sí, va a ser presencial. Oye, gracias. Sí, mientras no suceda nada extraordinario, sí va a ser presencial. El final también. Y disculpe, las notas del primero, ¿para cuándo más o menos estarán? Ya he revisado sus exámenes. Sus prácticas también ya están revisadas, entonces lo único que me falta es copiar, ¿ya? Pero sus exámenes ya están revisados, por esa razón se los había publicado también la solución al examen. ¿A ver? Han debido ver la solución al examen y más o menos ya deben saber cómo están. ¿Correcto? Sí. Ok, nos vemos entonces la próxima clase, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Chao, chao.